misericordioso y eterno. Gracias te damos, Señor. Gracias por haber traído con bien y en paz y en victoria a los hermanos Besares. Gracias, Señor, porque ellos darán en su oportuno momento el testimonio de lo que vivieron por allá y de cómo tú, Señor, obraste para con ellos. Te damos gracias porque nos permite estar aquí en tu casa, Señor. Te damos gracias por lo que vinieron a tempranas horas de la mañana a rendir oración. Señor, mira sus necesidades. Tú conoces su corazón, su interior. Ayúdalos a que puedan agradarte, Padre. A los que han terminado de llegar a tu casa, traerlos en paz, con bien, con alegría y con éxito, Señor. Y a nosotros, edifícanos en tu palabra. Con el poder de tu Espíritu Santo, danos el discernimiento que necesitamos, Señor, para aprender lo que tú has dispuesto para nosotros en este día. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Y el pueblo dice: amén. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Vamos a entrar en materia. Habíamos estado hablando en los capítulos anteriores, ¿verdad?, de 1 de Corintios, acerca de dones espirituales. Luego estuvimos hablando en el capítulo 13, ¿verdad?, acerca de la preeminencia del amor. Ahora vamos a entrar en algunos detalles acerca de esos dones espirituales y de algunos frutos del Espíritu. Recordamos que los dones espirituales se ponen de manifiesto a través de los diferentes ministerios, ¿verdad? Y que esto es por voluntad de Dios y del Espíritu Santo, a quien otorga cual o tal don. Bendito el nombre del Señor. Y concluía el capítulo 13 de 1 de Corintios diciendo: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor, dice Pablo. Bendito el nombre de Jesús. Hoy vamos a entrar en el capítulo 14 de 1 de Corintios, la primera carta de Pablo a los Corintios. En el capítulo 14, y en la Biblia se titula como el hablar en lenguas, pero en realidad se tratan algunas cosas más allá sobre el aspecto de hablar en lengua. Bendito el nombre del Señor. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 1 de Corintios 14 dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Amén. Vamos a dejarlo hasta ahí en este momento. Bendito el nombre del Señor. ¿Qué es lo primero que nos trae Pablo en este capítulo? La importancia del amor. No el pasional, el amor entendido en la máxima extensión de la palabra, imitando el amor de Cristo. Y todos sabemos que el amor es una de las características principales del fruto del Espíritu Santo. Cuando usted toma su Biblia y se va a la carta de los Gálatas, usted va a encontrar en el capítulo 5, verso 22, lo siguiente: mas el fruto del Espíritu, no los frutos como alguna gente dice, es uno solo el fruto del Espíritu con varias características. Mas el fruto del Espíritu es amor. Oiga, el primero que menciona es el amor. Y después sigue gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, etc. Pero el primero es el amor.
Es decir, que el amor es la característica principal, la virtud principal del fruto del Espíritu, que se define como aquellas virtudes provenientes del Espíritu Santo, con el cual se dota al creyente, al ser humano, para vivir una vida agradable ante Dios. Es decir, esas virtudes, ese conjunto de características que poniéndolas en práctica cada día en nuestra vida, nosotros podemos alcanzar un nivel de excelencia ante los ojos de Dios y por tanto ante los ojos de los hombres. Bendito el nombre del Señor. Fíjese qué importancia. El amor es lo primero. Me hubiera gustado que hubiera más personas aquí porque mucha gente se confunde con esto de la hora en lengua y han tomado eso de un relajo. Y se aprenden dos frasecitas y yo repitiéndola. Y engañan a los incautos, a los que no tienen mucho conocimiento, ¿verdad? Bendito el nombre del Señor. Por tanto, Pablo exhorta a seguir el amor, esa virtud, fruto del Espíritu Santo. Y además dice procurar los dones espirituales de lo que ya hablamos. Templanza, fe, muchísimas cosas. Bendito el nombre del Señor. Pero sobre todo él orienta y exhorta a que profeticen. Dice, profeticéis. Le dan más importancia a la profecía que a la lengua. Y usted dirá, pero ¿cómo es esto? Si las lenguas son manifestación del Espíritu Santo. Más adelante vamos a ver el porqué. Vamos a tratar de entender esto de profetizar. Profeticé, porque esto es algo que hoy en día también se ha tomado muy a la ligera y se ha salido un poquito de control. Y cualquiera se autoproclama profeta. Y algunos ni siquiera tienen palabra de Dios, pero se llaman profetas. Se autollaman profetas. Entonces, ¿qué es profetizar desde el punto de vista bíblico? Pues profetizar es comunicar el mensaje de Dios. Comunicar un mensaje de Dios. Comunicar lo que Dios ha determinado o ha dictado. ¿Cómo lo hacemos? Ya sea a través de predicciones sobre el futuro que Dios revela, bendito el nombre del Señor, o revelaciones de la voluntad de Dios, o enseñanzas. ¿Pero para qué? Para edificar la comunidad, al pueblo de Dios. Y aquí es que está, en esa palabrita, edificar. Es que está el núcleo de por qué Pablo le da más importancia a las profecías que a la lengua. Bendito el nombre de Jesús. Es el acto de hablar de parte de Dios o de hablar por Dios, proclamando su mensaje, pero con un objetivo principal: buscar impartir a Cristo en los demás. El asunto es que los llamados profetas de hoy solo te hablan de que tú vas a ser próspero, de que vas a tener muchos bienes. ¿Y Cristo para cuándo? Confrontar y escudriñar la profecía a ver si proviene de Dios. Examinar ese profeta a ver. Porque no es verdad que Dios solamente va a hablar de todo lo bueno que te va a pasar siguiendo la vida agradable a Él. Te va a advertir otras cosas. Una palabra de profecía que puede ser de exhortación. Entonces, ¿qué me dice esta definición, verdad? Que no se trata solamente de revelaciones, predicciones futuras como lo que predican los deportes o el tiempo, ¿no? Se trata de una palabra, de una advertencia, de una exhortación que proviene de Dios, pero para edificar, no solamente para estimular,
No solamente para incitar a que, bueno, como Dios me va a dar esto, según lo que dijo ese profeta, entonces yo ahora, si yo, bueno. ¿Cuántas cosas fueron reveladas por los profetas que eran para la destrucción de los pueblos y para caída de reyes y de reinos? Y algunos decían, no, yo quiero que se venga a profetizarme porque nada más profetiza mal. Entonces ellos se hacían sus propios profetas y se buscaban alrededor unos cuantos que le decían que no, que le iba a ir bien, que iba a prosperar, que iba a acabar con los enemigos, y después sucedía lo contrario. Ojo, que hoy hay muchos de esos confundiendo incluso el pueblo de Dios. Pero también las profecías no son solamente estas predicciones que podamos dar, sino que también son enseñanzas. ¿Y esa enseñanza está dónde? Aquí en la palabra. Es decir, que cuando nosotros enseñamos la palabra, predicamos la palabra, estamos edificando al pueblo de Dios, por tanto estamos profetizando. Y si tomaran lo de hoy en día, la profecía en ese sentido, oiga, la iglesia fuera imperfecta, pero no llegan a tomar el nombre, el título de profeta y hacen otra cosa. Y muchos se olvidan de esto. Y vaya a ver cómo es la vida de esos llamados profetas de hoy, maltratando a sus mujeres, pensando solo en lo económico. ¿Se acuerdan de aquel hombre, aquel general leproso que fue a buscar sanidad y que mandó un sinnúmero de regalos al profeta? No, ni siquiera son para acá, yo no necesito nada de eso. Dile que haga tal cosa, que vaya al río y se tire 3 veces, 7 veces, y va a salir libre. Ni siquiera recibió los bienes. Ahora no, ahora los profetas de hoy hay que primero decirle cuánto que tú le vas a dar. Son en realidad profetas. Primero que no tienen esa revelación de parte de Dios. Todo lo que hablan es cosas, maquinaciones de su propio pensamiento, de su propia inteligencia humana. Ni se fundan en la palabra, entonces no son profetas. Porque si lo hicieran conforme a la palabra, si fueran profetas conforme a la palabra, están diciendo lo que dice la palabra para edificar al pueblo de Dios. Pero no es así, lamentablemente. Bendito el nombre del Señor. Entonces la profecía es para edificar a la comunidad de creyentes, o para advertir al pueblo, al mundo, en sentido general, de las cosas que van a acontecer. Lo que está escrito, por ejemplo, en Apocalipsis, son profecías, son revelaciones recibidas del mismo Cristo. Y Juan las lleva entonces al conocimiento del mundo y de los creyentes. Bendito el nombre del Señor. Ahora vamos al asunto de el hablar en lengua. Porque el que habla en lengua no habla a los hombres. Y quiero que entendamos aquí el asunto de las lenguas, porque las lenguas se toman en diferentes sentidos. Conocemos la lengua física que tenemos, con la que hablamos. De ahí se utiliza entonces esto para referirse a los idiomas. Por ejemplo, cuando nosotros decimos en inglés, vamos a referirnos al idioma, no decimos idioma ni ni nada de eso, porque es otra cosa. Ay, es otra cosa. Decimos language. Las lenguas se refieren a los idiomas también. Pero hay que hacer una diferencia. Bendito el nombre del Señor. Yo no le di a nadie 1 Corintios 13:1, ¿verdad? ¿Lo di a alguien? No, porque lo voy a tratar yo entonces. Fíjense lo que dice 1 Corintios 13:1, que ya lo vimos la semana pasada. Si hablase yo lenguas humanas y angélicas. Entonces tenemos 2 tipos diferentes de lenguas. Lenguas humanas y lenguas angélicas. Bendito el nombre del Señor. No es lo mismo ni es igual. ¿Qué pasó en la Torre de Babel, hermano Besares? Le dio a usted Génesis 11, ¿verdad? Sí. Léase el verso 1. El 2, El 1. En el 11:1. Génesis 11, verso 1.
tenía entonces toda la tierra una sola lengua y una misma palabra. ¿Una sola qué? ¿A qué se está refiriendo? A un idioma. Se está refiriendo a un idioma. ¿Ven que no es lo mismo? Se está refiriendo a un idioma. Y ellos tenían el propósito de construir una edificación que llegara al cielo. Y usaron y se pusieron a cocinar ladrillo y hicieron hasta asfalto esa gente. ¿Y qué dice el 6 y el 7, hermano Besar? Dice el 6. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado a la obra, y nada les hará desistir ahora de nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. ¿Me entiendes? Sí, el 7 ahora. Ahora pues, descendamos y confundamos allí sus lenguas, para que ninguno entienda el habla de su compañero. ¿Está hablando de qué? De idiomas. Y óigase cómo dice, confundamos, hablando en plural para aquellos que niegan la Trinidad de Dios. Así como dijo al principio, hagamos, ahora aquí dijo, confundamos. Tienen un solo lenguaje. Había en la tierra una sola lengua. ¿Estamos hablando de qué? De idiomas. Es muy diferente a lo que nosotros vemos, lo que pasó en el día de Pentecostal, cuando estaban todos reunidos. Hechos 2, 3 y 4. ¿Qué fue lo que ocurrió allí? Bendito el nombre del Señor. Pero dice la palabra del Padre Santo, y se les apareció lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Qué vimos ahorita? Lenguas humanas. ¿Y ahora qué tenemos? Lenguas espirituales, porque dice según el Espíritu